Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, hermanos. Estoy contento de estar una vez más aquí con ustedes, hermanos, conectándome por medio de internet, hermanos, poder, hermanos, traer la palabra del Señor, amén, para esta tarde, amén. Así que, hermanos, les saludo, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando, hermanos, que cada uno de ustedes se encuentren bien, hermanos, que yo y mi familia estamos bien, gracias a Dios. Pues así, hermanos, como lo hemos estado haciendo cada miércoles por la tarde, hermanos. Ahora en esta tarde, hermano, vamos a gozarnos, hermano, con el mensaje de la palabra del Señor y vamos a esperar qué es lo que Dios tiene para nosotros y recibir lo que Él tiene para nosotros y ponerlo por obra, amén. Gloria a Dios en nuestras vidas, amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a comenzar, hermanos, orando, hermanos, antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Así que hagámoslo, hermano, todos juntos. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio y por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de una vez más, Señor, poder, Señor, traer tu palabra al Señor, poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros. En esta hora, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome el control, Señor, y que, Señor, nos hable, Señor, y que, Señor, pongamos por obra, Señor, lo que tú, Señor, nos hablas, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo me pongo en tus manos, te pido que me uses, Señor, y que me unjas, y que esta palabra, Señor, que sea de bendición, Señor, para cada uno de aquellos que le escuchan. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, hermanos, en esta tarde una vez más, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Jueces capítulo 11, versículo 1 al versículo 17, hermanos, y de ahí vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje, la enseñanza de la palabra del Señor para esta tarde. Así que ayúdenme, hermanos, y vamos a leerlo todos juntos. La palabra del Señor, hermano, nos dice así: Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con los hombres ociosos, los cuales salían con él, aconteciendo andando en el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Gloria a Dios. Como podemos ver, hermanos, aquí en esta porción, hermanos, de la escritura, hermanos, que estamos leyendo, hermanos, para el mensaje, hermanos, de esta tarde. Aquí, hermanos, se nos relata, hermanos, la historia de Jefté. Jefté, hermano, quien por circunstancias fuera de su control, hermano, él nació de una mujer ramera y fue, hermano, rechazado por sus hermanos. Quizás, hermanos, no había en su recuerdo el abrazo de una madre, pues él vivía, hermano, con su padre y con su madrastra, como podemos ver, hermanos. Al ser hijo ilegítimo, hermanos, él era despreciado aún por los ancianos del pueblo. Y terminó él siendo expulsado, hermanos, de su casa, hermano, sin que su propio padre hiciera algo, hermanos, para impedirlo. Podríamos decir, hermanos, que además de experimentar, hermano, el vacío que había dejado su madre, también sufrió, hermanos, años, hermanos, de rechazo también de sus hermanos. La indiferencia también de su padre, hermanos, y los señalamientos también del pueblo, hermanos. Amén. En fin, recibió, hermanos, las consecuencias de algo, hermanos, que él ni siquiera había causado. Muchos, hermanos,
han experimentado situaciones parecidas a las de Jefté. Y a pesar de haber llegado, hermanos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, siguen sufriendo, hermanos, por esas heridas que en determinado tiempo, determinado momento ellos recibieron, hermano. Y muchos vienen también, hermanos, de hogares quebrantados, de hogares heridos, y vienen, hermano, con un vacío en el corazón, hermanos. Amén. Y ese vacío, hermano, necesita ser llenado, hermanos. El punto número 1 que vamos a hablar aquí, hermanos, en esta tarde es que Dios nunca nos dejará solos, hermanos. ¿Por qué digo esto? Mire, vamos al libro de Salmos, en el capítulo 27 y en el versículo 10, y vamos a ver qué nos dice allí la palabra del Señor. Amén. Nos dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Aquí podemos ver, hermanos, el amor de Dios, hermano, para sus hijos, hermano, para los que Él, hermano, ha llamado, hermanos, a su pueblo, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermano, Él, hermano, nos toma en sus brazos, amén, para llenar esos vacíos, hermano, y para sanar esas heridas y para darnos el consuelo, hermanos, que necesitamos. Quizás, hermanos, hay cosas que nosotros, hermanos, no podemos cambiar, hermano. Pero con la ayuda, hermano, de Dios, hermanos, las podemos superar. Amén. Y ese proceso, hermanos, en ese proceso Dios nunca, hermanos, nos dejará solos. Él lo ha prometido, hermano. Él dijo: no los dejaré solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, cuando Agar fue expulsada por Abraham y Sara, hermano, se le dio pan y un odre de agua con el cual se retiró al desierto. Como podíamos ver, ella estaba sola con su hijo Ismael, hermano, y en aquellas circunstancias ella pensó, hermanos, en que lo único que le esperaba, hermanos, era la muerte. Yo te digo ahora, hermanos, en esta tarde, ¿cuántas madres solteras han pasado situaciones semejantes, situaciones parecidas, hermano? Heridas, caminando en el desierto, hermano, y luchando con sus hijos. Sin embargo, Dios nunca dejó, hermano, sola a Agar. Porque cuando ella puso a su hijo, hermanos, debajo de un arbusto, hermanos, sin ella ya tener agua ni pan, Dios, hermano, escuchó el llanto de este muchacho, hermanos. Al sentirse este muchacho abandonado, hermano, y sentir alejarse, hermano, a su madre sufriendo, hermanos, a la distancia, se alejaba para no verlo morir, hermanos. Y Dios nunca, hermanos, los abandonó. Abrió, hermano, sus ojos y les proveyó el agua y el sustento, hermano. Y les dio, hermano, promesas que les devolvió el ánimo en gozo, hermanos, en sus vidas. Como podemos ver, hermanos, hay situaciones difíciles, hermanos. Como podemos ver la situación que estaba pasando aquí Agar, hermano, cuando fue expulsada y fue mandada al desierto a morirse, hermano. Dios miró, hermanos, a ellos y no los dejó solos. Como podemos ver allí el amor de Dios tan grande, hermano, que no importa la situación por la que nosotros estemos pasando, como cuando Él dice, hermano, en su palabra: si nuestro padre o nuestra madre nos dejaren, Él nos recogerá, hermano. Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Y eso, hermano, es lo que debemos nosotros, hermano, tener en nuestra mente, hermano, que Dios dijo y Él cumple, hermanos. El segundo punto, hermanos, también que yo puedo ver aquí, hermanos, sobre Dios, hermanos, sanando las heridas del alma, hermano, es que los presentimientos, hermanos, nos estancan, hermanos.
Los resentimientos, los resentimientos, hermano, no se estancan. Amén. Pero perdonar, hermano, eso nos va a impulsar, hermano, a continuar adelante. ¿Por qué digo esto, hermano? Si nosotros vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 41 y en el versículo 9, la palabra del Señor nos dice así: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Una de las cosas, quiero decirle en esta tarde, hermano, más difíciles es perdonar. Dejar los resentimientos del pasado, hermano, es lo más difícil para alguien. Y por fin sentir ese alivio del perdón en nuestro corazón. Es algo difícil, hermano, sí, claro, pero no es algo imposible, hermano. ¿Por qué le digo esto, hermano? José, fue vendido, hermano, por sus hermanos, hermano. Y todos sabemos las cosas que le sucedieron, hermanos, a raíz de lo que le hicieron. Pero, hermanos, en determinado momento, en determinado tiempo de su vida, amén, tuvo él que estar nuevamente frente a sus hermanos, frente a ellos, frente a su familia, hermanos, y no fue fácil, hermanos, para él, hermano, por acordarse de todas las cosas que le habían hecho. La Biblia dice, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia dice que José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Es decir, hermano, sabía cuál era el propósito de haber sido enviado a Egipto. Pero a pesar, hermano, de conocer este propósito, en José había algo en su corazón, hermanos, amén, que no se los dejó a dar a conocer a sus hermanos, en ese momento, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que José, hermanos, lloró más de una vez después de encontrarse con sus hermanos, hermano. Y los acusó de espías, los tuvo en la cárcel por 3 días y luego puso en prisión a Simeón y luego escondió la copa, hermanos, en su costal. En el final, ese hermano que lloró la tercera vez, hermanos, sacó todo, hermanos, lo que había en su corazón, porque ya no podía aguantar más, hermano. Quería él, amén, estar bien con su familia, hermanos. Gloria a Dios. Llorar, hermanos, quiero decirte, hermano, que nos libera, hermanos, poco a poco. Más cuando echamos toda nuestra ansiedad en Dios, hermanos. La palabra misma del Señor nos dice, echando toda ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Esa ansiedad, hermano, que viene a nuestras vidas, hermano, quizás por recuerdos, por cosas que hemos pasado, por resentimientos que ha habido, hermanos. Amén. Dios dice, hermanos, por medio del apóstol, dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, hermanos, que no nos preocupemos, que todo eso que está en nuestro corazón, esta ansiedad, la echemos sobre Él, porque Él, hermano, va a tener cuidado de cada uno de nosotros, hermanos. Nuestra ansiedad a Dios, hermano, debemos dejarla, nuestros sentimientos y nuestras emociones, para que podamos nosotros hacerle frente, hermano, a esas cosas, amén, que quizás nos han, hermano, lastimado, hermanos, por muchos años, hermano. Hay personas, hermano, que fueron lastimadas. Hay hermanos y hermanas que ya han recibido a Jesucristo como su Salvador, pero todavía tienen eso en su corazón, que han sido lastimados y todavía no pueden quitar eso de su corazón. Yo te digo en esta tarde, hermanos, que eches esa ansiedad en el Señor y que perdones tú a todas aquellas personas que te han lastimado y que todo esto lo dejes en las manos del Señor. Tenemos quizás muchos años, hermano, en el Evangelio, pero quizás todavía, hermanos, hay personas que no soportamos,
verlas quizás ni en pintura. Sin embargo, es necesario, hermano, superar esta situación. Porque si no la superamos, hermano, eso es como algo que está carcomiéndonos, hermano, y nos va a destruir. Por eso dice que no debemos de dejar crecer ninguna raíz de amargura, hermanos, que nos vaya a destruir, como les hablé la semana pasada, hermanos. Déjenme decirle algo, hermano. Esaú, hermanos, odiaba a Jacob. Su odio era tan grande, hermanos, que quería matarlo. Pero qué liberador fue llorar con su hermano Jacob al encontrarlo, hermano. Necesitamos sacar nosotros esos resentimientos del pasado, hermano, para nosotros sentirnos libres. Por fin, hermanos, de ese peso que hemos cargado por años, debemos, hermano, ponerlo en el Señor. Jefté, hermanos, fue buscado, hermanos, por los ancianos. ¿Y él qué hizo, hermanos? La palabra del Señor nos enseña que él les recordó lo que le hicieron. ¿Por qué digo esto? Al decir en Jueces 11:7, dice: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? O sea, él le reclamó. ¿Qué acaso no se acuerdan? ¿Acaso no me aborrecieron vosotros? ¿Acaso no me echaron de la casa de mi padre? Entonces, ¿por qué vienen ahora cuando ustedes están en aflicción a pedirme ayuda? Hermanos, pero si vemos más adelante, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Jefté, hermanos, los perdonó, olvidó el pasado, hermanos. Y es la única forma para sanar las heridas del alma, hermano. Puede, hermanos, que era la mejor oportunidad que él tenía de vengarse, hermano, por lo que le hicieron pasar y lo que le hicieron sufrir, hermanos. Pero él, hermano, no se vengó. Amén. Dejó a un lado, hermanos, sus resentimientos, hermano, y él, hermano, aceptó ser el caudillo, hermanos, de Israel. O sea, hermanos, necesitamos, hermano, dejar las heridas del pasado para avanzar en nuestra vida espiritual. Porque si, hermanos, nosotros no dejamos, hermanos, las heridas del pasado, no podemos continuar, hermanos, victoriosos, hermanos, en nuestra vida espiritual. Debemos, hermanos, de dejar todas las cosas del pasado, olvidar, hermano, y perdonar, hermano. No ser como las personas que dicen: yo lo perdono, pero no olvido lo que me hizo. De ninguna manera, hermano, podemos decir que perdonamos a una persona, pero no nos olvidamos. Porque si así fuera la situación, hermano, entonces Dios nos ha perdonado, pero no ha olvidado acaso lo que nosotros hemos hecho. Claro que sí, hermanos. La palabra del Señor dice que Él olvidó todos nuestros pecados, que los echó a la profunda de la mar y que ya no se acuerda más de ellos. Cuando nosotros, hermano, perdonamos a alguien, hermano, verdaderamente no nos vamos a acordar más, hermano, de las cosas pasadas, de las cosas que nos hicieron, porque entonces eso quiere decir que no hemos perdonado, porque seguimos recordando y recordando las cosas y dañando, hermanos, nuestra alma y nuestro espíritu, hermanos, para nosotros seguir adelante, hermano, sirviendo al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Aquí podemos ver algo, hermano, es un ejemplo muy grande, hermano, sobre esto de la sanidad del alma, hermanos, amén. Dice, hermano, la palabra del Señor aquí, hablando, hermanos, en el punto número 3, hermanos, que vamos a hablar, hermanos, que las heridas del pasado, hermano, Dios las sanará, amén. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 30 al 34. Dice:
Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En esta parábola, hermanos, del buen samaritano, aquí podemos ver, hermano, cómo son, hermanos, las verdaderas heridas de aquel que fue lastimado. Dice que lo vendó y le echó aceite y vino, hermanos. Aceite y vino le echó en las heridas. Esto, hermano, representa la unción, hermano, del Espíritu de Dios y el gozo, hermano, que solo nuestro Señor Jesucristo, hermano, puede darnos, hermanos. Así, hermanos, que debemos buscar, hermanos, con todo nuestro corazón, hermanos, a Dios, hermanos, porque sin duda, hermano, que Él es el único, hermano, que puede sanar, hermano, con toda certeza nuestras heridas, hermano, más profundas. Él es el único, nadie más, hermano, solo Dios, cuando vinemos delante de Él, hermano. A veces no hay paz, hermano, en nuestra alma. ¿Y sabe por qué, hermano? Por las heridas que les hemos causado a otras personas y sentimientos de culpa vienen, hermano, a nuestra alma, a tal punto que a veces, hermano, nos invade, hermanos, la tristeza y muchos terminan, hermano, en depresión, hermano. Pues a veces no solamente se sufre, hermano, por las heridas que ellos o que alguien nos causó, hermano. Amén. La conciencia también nos acusa a veces por el daño que nosotros hemos hecho a alguien, hermanos, y no hay paz en nuestro interior, hermano. Mire, déjeme decirle algo, hermano. Mismo Judas, hermano, terminó quitándose la vida, hermano, al ser él mismo acusado por su misma conciencia, hermanos, por lo que él había hecho. Sin embargo, hermano, sea que estemos heridos o que hayamos herido, hermanos, a alguien, Dios, hermanos, sanará nuestra alma, hermanos, cuando nosotros, hermanos, vinemos delante de Él por sanidad, hermanos, a nuestra alma. Muchos cristianos, hermano, en las iglesias, hermano, necesitan ser sanados, hermano, ser sanadas esas heridas del alma, hermano, que traen de hace mucho tiempo, hermano, en sus corazones. Vinieron a Jesucristo, pero todavía no han sanado esas heridas del pasado, hermanos. Pídale al Señor que Dios sane su alma, que sane esas heridas de su alma del pasado y que usted pueda perdonar ya sea a aquellas personas que le hicieron daño, hermano. De sus mismas familias, mismos hermanos, quizás a veces mismos padres. No sé, hermano, pero es necesario, hermanos, que Dios, hermanos, sane las heridas de nuestra alma, hermanos. Porque si no va a ser difícil, hermano, siempre tener eso en nuestra vida, hermanos. Y no poder, hermano, crecer espiritualmente por causa de esas heridas. Amén. Dios, hermano, quiere sanar las heridas del alma. También el punto número 4 importante, hermano, que yo puedo ver aquí, hermano, sobre sanando las heridas del alma es,
Dios quiere usar su iglesia, hermano, para alcanzar las almas, estas almas necesitadas, hermano, estas almas que están pasando, hermano, por esas situaciones difíciles, hermanos, en sus vidas. En 1 de Samuel, en el capítulo 22, en el versículo 1 al versículo 2, la palabra del Señor, hermanos, nos dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en la amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mire, hermanos, es algo importante esto, hermano. David, hermano, se juntó, hermano, con los afligidos, con los endeudados y con los amargados, y los transformó, hermanos, en un, hermanos, equipo de valientes. Amén. Y es de donde salieron los valientes, hermanos, guerreros. Amén. Que siempre estuvieron con David. David no cargó, hermano, ese rencor, hermanos, que le habían hecho, hermanos, sino él, hermanos, se juntó allí en la cueva de Adulán y lo empezaron a seguir aquellos que pensaban que no tenían futuro, que no servían para nada, los amargados, y de allí Dios hizo un grande ejército, hermanos, amén, que estuvo apoyando a David, hermano. David se juntó con ellos, hermano, y los transformó en grupo de valientes. Jefté, hermano, también, quiero que usted mire, con hombres ociosos de la tierra de Tob, hizo un grupo de guerreros, hermano, cuando lo corrieron de su casa, hermano. Muchos quizás, hermanos, se sienten inútiles, quizás por una enfermedad, y se sienten una carga, quizás aún para sus familias, hermano. Otros quizás se sienten que no valen nada para la sociedad. Pero qué bueno, hermanos, que hay una iglesia, hermanos, que se preocupa, hermano, por las almas perdidas y necesitadas de sanidad de Dios, hermano, para sus almas, hermano. Qué bueno, hermano, que Dios dejó una iglesia, hermano, y como iglesia, hermano, cada uno de nosotros debemos saber el propósito, hermano, por qué Dios levantó una iglesia. ¿Por qué Dios, hermano, levantó la iglesia Rosa de Sarón allí, hermano, en Shafter? ¿Por qué la tiene allí, hermanos? Es para sanar, hermanos, es como una clínica, hermano, para sanar a todas esas personas que han sido lastimados sus corazones, hermano. Y ese es nuestro trabajo, hermanos, de empezar allí, hermanos, en nuestra iglesia. Amén. Ayudar a los hermanos que han sido heridos, hermano. Heridas, hermanos, antiguas, heridas que vienen desde su niñez, hermano, que vienen, hermano, a ayudarlos, hermano, a superarse en eso. Y después, hermano, también, hermano, todas las personas que van allí, hermanos, amén, estamos, hermano, amén, para ayudarles a todas esas personas, amén, y que Dios pueda sanar sus almas, hermano. Dios nos puso, hermano, con un propósito, hermano, allí en la iglesia, hermano, Rosa de Sarón en Shafter, hermano. Y es, hermanos, para abrir las puertas, hermano. Amén. Y que vengan todos, como dice allí, que David, hermanos, que vinieron todos los endeudados, todos los amargados, todos los que no tenían nada y que eran despreciados por la comunidad.
vinieron, hermano, a David, y David los levantó y hizo un grande ejército, hermano, de sus valientes. Que así nosotros, hermano, abramos las puertas de la iglesia, hermano Rosa de Sarón. Y traigamos, hermano, invitemos todas esas personas que han sido lastimadas, que necesitan ser restauradas, hermano, por medio, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas personas despreciadas, esas personas que no quieren la comunidad, esas personas endeudadas, amén. Todas esas personas, hermano, que están así, necesitan que nosotros, hermano, como iglesia, nos levantemos, hermano, y ayudemos, hermano, a esas personas, amén, a seguir adelante, a recibir a Jesucristo como su Salvador, hermano, amén, y que sean sanadas, hermano, sus almas, que sean sanadas esas heridas, hermano, que hay en sus corazones. Gloria a Dios, hermano. Yo espero, hermanos, que en esta tarde, pongamos por obra, hermanos, esta palabra, hermano, que Dios nos ha dado, hermano. Porque si Dios, hermano, nos ha puesto a nosotros, hermano, como iglesia Rosa de Sarón allí en Shafter, hermano, nos ha puesto, hermano, con un propósito. No para que esté nomás la iglesia allí, hermano, qué bonita y todo así. No, hermano, trabajemos, empecemos a trabajar en la obra, hermano. Empecemos a poner manos a la obra. Porque la iglesia es como una clínica, hermano, que hay para la gente enferma y que van a esa clínica para ser sanados. De igual manera, hermanos, amén, la iglesia Rosa de Sarón, Dios la ha puesto allí en Shafter, hermano, amén, para sanar, amén, las heridas de las almas, hermano, de aquellos, hermano, que están, hermanos, agobiados, hermano, que están siendo, hermanos, dañados más y más por el enemigo. Así que oremos, hermano, amén, y pidámosle a Dios que nos use, hermano, amén, como la iglesia que Dios puso allí en Shafter, que es con un propósito, hermano. Amén, levantémonos, hermano, amén, como iglesia que Dios ha dejado allí con un propósito, amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Espero, hermanos, que escuchemos esta palabra, hermanos, y la pongamos por obra, hermanos. Que no nomás estemos como miembros allí, hermanos, y que vamos a la iglesia, nos sentamos, amén, se termina el servicio, nos vamos a la casa y ya estuvo, y una rutina, hermano, de todos los días. Que, hermano, sea algo diferente, hermano. Dios quiere levantar a su pueblo, Dios quiere levantar a su iglesia con un propósito, hermano, y es para sanar las heridas, hermano, del alma de aquellas personas que necesitan, hermano, sanidad, hermano. Así que, hermano, hay mucho trabajo, hermano, y debemos poner manos a la obra, hermanos. Gloria a Dios. Espero, hermanos, que hayan escuchado este mensaje. Amén. Y todos los que son y somos de la Rosa de Sarón, hermano, empecemos, hermano, a trabajar en el propósito que Dios nos ha puesto allí, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero, hermanos, que este mensaje, hermano, haya sido de bendición para tu vida, pero que pongamos por obra lo que Dios nos habla. Amén. Gloria a Dios. Así que yo, en esta tarde, antes de despedirme, quiero que pongamos a todas las necesidades, amén, de la iglesia y de todas las personas que nos están escuchando, hermanos, por medio de internet, hermanos. Y vamos a orar, hermano, por todas las necesidades, amén. Que Dios es el mismo, hermano, ayer, hoy y siempre. Dios sigue haciendo milagros. Para Dios no hay distancia, hermanos. Así que vamos a confiar, hermano, amén, y poner nuestras necesidades delante de Dios. Si hay alguien que está enfermo, ponga las necesidades delante de Dios, hermano. Si tiene un familiar enfermo, póngalo delante del Señor y vamos a orar por sanidad. Si tiene otra diferente necesidad, póngala también delante del Señor, que Dios, hermano, está, amén, Él listo, hermanos, para cuando nosotros le pidamos, Él suple lo que necesitamos. Así que vamos a orar todos juntos, amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, mi Dios, por el privilegio,
Amén, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder, Señor, escuchar tu palabra. Ahora estamos, Señor, en esta hora pidiéndote, Señor, por cada una de las necesidades, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo pongo en tus manos, Señor, si hay personas enfermas, Señor, que tú, Señor, las toques, que tú las sanes sus cuerpos, Señor, que tú las levantes en el nombre de Jesucristo, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer, Señor. También, Señor, te pidemos por cada una de las demás necesidades que tengan, Señor, tanto en la iglesia, Señor, como aquellas personas que nos están escuchando por medio de internet, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo pongo todo en tus manos y tú contéstale, Señor, según tu voluntad. Te doy muchas gracias en esta hora. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos. Espero que se hayan gozado, amén, en esta tarde con el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos, y nos estamos mirando pronto.